Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo están, querida familia? Estamos en este subprograma Él es. Y el deseo de nuestro corazón, de todos los que trabajamos aquí, es que usted reciba edificación, reciba de la palabra de Dios y usted tenga esa satisfacción y la libertad de encontrarse con la verdad de Dios. Pero mire, antes de eso, en su pantalla aparecen ahora mismo nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Este es muy importante porque usted puede encontrar ahí las direcciones, teléfonos, etcétera, de las congregaciones que tenemos en toda la ciudad. Seguramente encontrará alguna que esté cerca de su hogar y usted pueda asistir el domingo. Como aquí, en la Hacienda de la Amistad, en donde el domingo tenemos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. También queremos hacerles una invitación muy especial, porque a fin de mes, en estas últimas fechas, vamos a tener nuestro Congreso de Oración y Sanidad, 27, 28 y 29. Repito, 27, 28 y 29 de octubre. Y si usted viene este domingo, específicamente aquí a Amistad, puede conseguir un precio especial para que pueda venir a este congreso y pueda en verdad recibir también oración y oración por sanidad si es que hay una necesidad en su persona o en su familia. Por lo tanto, es importante que atendamos, como dice el apóstol Pablo, lo que nos dice la palabra de Dios para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y recibir toda la bendición que Él tiene para nosotros. Así que en un momento más estaremos con ustedes. Estamos tratando el tema de la justicia y usted está ahora mismo viendo su programa Él es. Y esa es la tercera ocasión, la tercera entrega para ustedes de esta temática, que en verdad es muy importante y sobre todo muy actual, la justicia. Y yo quiero, para empezar, darles una definición de justicia que aparece en el diccionario. Y dice así: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Aquello, menciona también, que debe hacerse según derecho o razón. A través de esto nos damos cuenta que la verdadera justicia, por lo tanto, es un principio. Y esto es un principio moral. Es algo único. Justicia es justicia. Y se produce cuando se actúa según derecho y razón. Pero nos damos cuenta de una cosa. El hombre no puede de ninguna manera hacer una verdadera justicia, porque la justicia del hombre es imperfecta, porque se va a aplicar conforme a sus pensamientos, su criterio, su sentido común, y todas estas cosas están viciadas por la influencia que recibe del mundo, por sus propios pensamientos o intereses y conveniencias, o también cosas que pasan en la vida misma. Entonces es totalmente imperfecta y además lo es diferente en cada cultura, aún en cada lugar. La temática de la justicia es en verdad muy, muy difícil. Por lo tanto, yo puedo entender que si esto es un principio moral, por lo contrario, la justicia perfecta
solamente es la justicia de Dios. Porque este libro, que es la palabra, la Biblia, este libro nos trae los principios, la moral, la ética, la integridad, los valores que usted y yo debemos adoptar en nuestra vida para poder vivir de una manera diferente. Y si queremos en verdad, usted y yo, caminar en justicia, el principio moral de la justicia perfecta se encuentra aquí, en la palabra de Dios. Siendo esto un principio, debemos entender que como principio moral, el Señor nos ha dejado claramente lo que significa la justicia. Pero lo que es más importante es el hecho de que Él mismo nos vino a mostrar a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, cuál es la justicia perfecta la cual debe seguir el hombre, ya que Él vino a la tierra y cumplió plenamente toda justicia, como sabemos. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 dice, hablando del Señor, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad. Él es justo y recto. Podemos entonces decir que la perfecta justicia le pertenece solamente a Dios. Y entendemos también, obvio, que para el hombre no tiene o no puede producir esta justicia. Y hemos visto ya, punto número 1, que hemos tratado, que Cristo entonces es el cumplimiento de la ley, porque el que cumple la ley plenamente está haciendo justicia. Entonces, Cristo, al ser la persona perfecta, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra para ser sacrificado, es el único que cumple completamente la ley. Y al cumplirla, por lo tanto, Él es la absoluta justicia en todo. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen, y el Señor Jesús está dándonos estas palabras, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús cumplió toda la ley, por lo cual su justicia es perfecta. Segundo punto es que Cristo es la justicia de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 24 dice, pero sabemos, está hablando Pablo, sabemos, usted y yo sabemos, que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. ¿Qué es esto? Aquí está la ley. Usted y yo tenemos que entender que esta es la absoluta ley y todo mundo queda sujeto a esta ley en lo absoluto. Dice, porque, versículo 20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Aquí me habla de cómo soy y qué hago. Y después dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el Señor Jesús nos justifica, siendo la justicia única y perfecta de Dios. A usted y a mí nos puede
dar justicia, pero también nos puede justificar delante de su Padre Celestial. Vamos a ir a un breve corte y en un momento estamos nuevamente con ustedes. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, las cosas cambian. Por 17 años hemos estado buscando la presencia de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios Es algo que creó Dios para tener comunicación con Él y comunión con Él. Santiago nos dice, pedimos mal. No solamente es hablar a Dios, sino es hablar con Dios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender para orar. Queremos que vengan esos tiempos de enseñanza, tiempos de oración, tiempos de ministración y tiempos de oración de sanidad. Queremos verte en el Congreso de Oración y que Dios hable a nuestras vidas, que escuchemos su palabra para esta hora, para nuestras vidas y para esta nación. Que Dios les bendiga. Estas palabras finales con las cuales concluimos hace un momento son claves, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios extiende gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, primer punto, Cristo es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, es el único que tiene justicia perfecta. Cumple toda la ley, su justicia es perfecta. Segundo punto, Cristo es en sí mismo la justicia de Dios. Pero también, tercer punto, Cristo nos justifica delante del Padre. La justificación del hombre. El que es la justicia perfecta, ahora nos justifica. El hombre es justificado delante de Dios. ¿Qué es justificar? Justificar, nuevamente, esto está extraído del diccionario. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Segunda cosa, probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Y por último dice, dicho de Dios, hacer justo a alguien dándole gracia, que es lo que nos está diciendo Pablo al final de lo que le he leído. Pero quiero hacer una aclaración. Una cosa es que Dios nos perdone y otra es que Dios nos justifique. El ser justificado ante Dios y el ser perdonados por Dios no es lo mismo. Ser perdonado entraña que yo soy culpable y que mi delito ya no cuenta una vez que he sido perdonado. Ser justificado, por otro lado, implica otra cosa. Implica que yo he sido juzgado delante de Dios, el juez supremo, y he sido hallado inocente. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice esto: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué ha sucedido? Que cuando usted y yo, de todo corazón, nos arrepentimos delante de Dios, reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a la tierra para salvarnos, para morir en la cruz en nuestro lugar, pagar la cuenta de nuestros pecados, entonces nosotros ahí hemos nacido de nuevo. Perdonados. La justicia de Dios se ha hecho efectiva. Pero, ¿qué sucede en este nuevo nacimiento? Suceden tres cosas que son muy importantes. Fíjese bien porque son claves para lo que estamos hablando.
Lo que sucede en el nuevo nacimiento no es la adquisición de una religión o de una nueva religión, sino una nueva vida. Usted obtiene una nueva vida cuando ha sido perdonado y ha nacido de nuevo. Inciso B. Lo que sucede en el nuevo nacimiento no es puramente afirmar lo sobrenatural de Jesús, que es y que lo tiene, sino experimentar lo sobrenatural en nosotros mismos. Si usted no experimenta a Dios personalmente, usted no tiene nada. Usted tiene que experimentar a Dios, saber que ha sido perdonado, que el Espíritu Santo viene a vivir a su corazón, que usted es una nueva criatura, que ha nacido de nuevo. Y el tercer inciso es este. Lo que sucede en el nuevo nacimiento no es la mejoría de la vieja naturaleza, sino la creación de una nueva naturaleza humana. ¿Qué es esto? Esto es algo extraordinario. Este libro no es un libro de consejos para que usted mejore en su carácter, en su personalidad. No se trata de mejoría. No se trata de que usted a partir de ahora se porte bien y a partir de ahora haga las cosas en otra manera. No. Se trata de que definitivamente es necesario que nazca de nuevo. Y ya explicamos cómo se hace esto. Esto quiere decir que usted no recibe mejoría en sí, sino realmente recibe una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza le da a usted una nueva oportunidad de vida. Y esto quiere decir que usted tiene una nueva oportunidad para poder vivir aquí en la tierra en armonía con su familia y en armonía también con Dios. Claro, es muy importante que entendamos que esto se logra cuando hemos sido perdonados. Nuestro pecado ya no está, no cuenta, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Pero ahora Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Nos justifica. Ahora, ya dijimos que hay una gran diferencia entre lo que es tener la justicia de Dios. Ya no cuenta nuestra maldad, ya no cuenta nuestro delito, ya no cuenta nuestro pecado. La justicia de Dios ha sido aplicada a través de el que pagó por esa justicia. Pero ahora nos justifica. Esto quiere decir que nos declara inocentes. Ahora, en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39 dice así: Por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de Él se les anuncia el perdón de pecados y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Me encanta, porque mire, nuestra vida comienza con la justicia de Dios. Nos da justicia. Ya no tenemos nada, no debemos nada a Dios, pero en ese momento estamos empezando una nueva vida. Ahora necesitamos que delante del Ser Supremo, que es nuestro Dios, podamos ser hallados inocentes. Y la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él entonces, cada vez que nosotros vamos viviendo a través de los años, a través de los meses, de las semanas y de los días, y a través de nuestras faltas, si nosotros vamos a Él y nosotros vamos con un corazón de fe y además arrepentidos, siempre seremos hallados delante del Padre inocentes, porque el filtro para llegar al Padre, para llegar a la majestad de Dios, es Jesucristo. Y entonces somos hallados inocentes todos los días hasta que vayamos a la presencia de Dios. Vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en unos momentos.
Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Ya hemos visto 3 puntos acerca de lo que sucede en el nuevo nacimiento, el cual nos hace justos, aplica justicia en nuestra vida delante de Dios. Pero ahora también vamos a ver 3 puntos acerca de la justificación. ¿Qué sucede en la justificación? Inciso A. Lo que sucede en la justificación es que es un acto legal. Es un acto legal, es un veredicto. Como en una sala, como en un tribunal, en donde al final de cuentas el juez dicta un veredicto en donde somos hallados inocentes o culpables. Pero en este caso, el veredicto de justificación lo da Dios para nuestra vida. Pero eso no nos hace justos, sino nos declara que somos inocentes. Muy diferente. No hay un solo justo sobre la faz de la tierra, pero a través de la justificación que nos da el Señor Jesucristo, es un acto legal, es un veredicto por lo cual nosotros somos hallados inocentes. Segundo punto, la justificación declara justa a una persona. Entonces, se basa en que alguien es realmente justo porque delante del tribunal de Dios, el veredicto que da el juez supremo es inocente. Y es inocente porque el Señor Jesucristo, nuestro abogado, está intercediendo permanentemente por nosotros para que podamos nosotros ser hallados inocentes delante del Padre. ¿Cómo? Por medio de su gracia y nuestra fe en Él. Cuando somos perdonados, nacemos de nuevo. Experimentamos una cosa extraordinaria una vez en la vida y para siempre. Dios nos hace nuevos. Nacemos a una nueva vida. Tenemos una nueva naturaleza. Y si hemos creído y permanecemos en Cristo, se va produciendo un cambio moral que experimentamos al poner nuestra confianza en el Señor Jesús. A esto la Biblia le llama santificación. Proceso de justificación, justicia, justificación y ahora santificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo cada vez vamos a hacer las cosas conforme al propósito de Dios y tratando de hacerlo siempre conforme también a su voluntad. Y este es un proceso en nuestra vida que se va dando y que nos va convirtiendo en personas transformadas, en personas diferentes. La justificación no es un proceso. La justificación es que en el momento en el que se ha cometido un delito y se tiene que llegar delante del trono del Dios Supremo y del Juez Supremo, el abogado que tenemos para con el Padre, al cual nosotros oramos y pedimos de todo corazón hallar gracia, Él nos justifica y entonces el Juez Supremo nos halla inocentes. Y esto puede suceder todo el tiempo en nuestra vida. Entonces es una declaración. El juez dictamina el veredicto, justificado, justo
y recto. Ahora, como les dije, la justificación no nos hace justos delante de Dios, pero sí el veredicto de la justificación es un veredicto en donde nos hallan inocentes. Y somos inocentes no por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino por el Señor Jesucristo, nuestro abogado, que intercede, que está siguiendo en su gracia, derramando para nosotros más y más de su amor, de su compasión, de su misericordia. De tal forma que nosotros, cuando vamos al Señor Jesús, cada día somos hallados inocentes. Y Él a la vez está transmitiendo al Padre: yo respondo por ellos, son inocentes. Ahora, el libro de Romanos, capítulo 3, vemos cómo nos dictamina todas estas cosas de una manera muy exacta. Pero es importante que entendamos esto, que aparece a partir del versículo número 23. Dice algo que usted y yo no debemos pasar por alto. Dice: todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Cada día pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 es clave. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? El que usted cada día esté pegado al Señor, siga su palabra, intente ahora hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en todo tiempo. Y si nosotros caminamos así, entonces cada vez en nuestra vida sí entramos en un proceso en que nuestra nueva naturaleza va a ser cada vez más semejante a la del Hijo de Dios. ¿Qué importancia tiene entonces la justicia? La próxima semana continuaremos con este tema. Mientras tanto, atienda esto, vea lo que Dios nos habla y aplíquelo en su vida. Sean bendecidos por todos nosotros, pero más que nada por el Señor Jesús. Nos vemos la próxima semana.